Bienvenidos chicos a la segunda clase de química orgánica. Ahora vamos a aprender en este video cómo nombrar alcanos lineales y cómo nombrar alcanos ramificados. En primer lugar vamos a hacerlo de la manera más sencilla. Primero vamos a aprender a nombrar alcanos lineales, como el que está dibujado aquí. Este es el mismo que hemos trabajado en el anterior video, por lo cual no va a ser mucha diferencia, no va a ser demasiado desconocido para ustedes. Como ustedes saben, es una cadena de carbonos de 5 carbonos y el resto todo ocupado por hidrógenos. Si tienen alguna duda de por qué está esta forma CH3, CH2, etc., vean el primer video donde yo explico cómo pasar de la fórmula desarrollada a la fórmula semidesarrollada como está dibujada acá. En primer lugar, ¿cómo nombrar alcanos lineales? Los alcanos lineales tienen una característica, todos tienen un nombre diferente, pero no son nombres propios, es decir, no es que haya un nombre estipulado específicamente para este compuesto, sino que son armados que ni rompecabezas. Los alcanos lineales en general se componen de un prefijo, que lo vamos a trabajar ahora, más la terminación ano. Es un prefijo más la terminación ano. Este prefijo refiere a la cantidad de carbonos, al número de carbonos. Según el número de carbonos que tenga la cadena principal, vamos a tener un prefijo diferente. Y aquí empieza el tema de los prefijos. Si tenemos solamente un carbono en la estructura, el prefijo va a ser met. Si tenemos dos carbonos en la estructura, el prefijo va a ser et. Si tenemos tres carbonos, el prefijo va a ser prop. Si tenemos cuatro carbonos, el prefijo va a ser but. Si tenemos 5, el prefijo va a ser pent. Si tenemos 6, el prefijo va a ser ex. Si tenemos 7 carbonos, el prefijo va a ser ep. Si tenemos, vamos a poner una división acá, 8 carbonos, el prefijo va a ser oct. Y tenemos 9 carbonos, el prefijo va a ser non. Y tenemos 10 carbonos, el prefijo va a ser dec. Y tenemos 11 carbonos, el prefijo va a ser undec. Y tenemos 12, que hasta ahí vamos a ir, el prefijo es dodec. Entonces, ustedes me dirán, ¿estoy haciendo una invocación al diablo? No, no estoy haciendo ninguna invocación. Lo que sí estoy diciéndoles es que estos prefijos son los que se usan normalmente en todos los casos, ya sea para nombrar cadenas principales o posteriormente en otros casos un poquito más complejos. Ahora bien, ya sabemos cuáles son los prefijos según el número de carbonos y sabemos que la terminación de los alcanos es ano. Vamos a ver el caso de este compuesto que está acá. Este compuesto que está acá tiene 5 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Nos tendremos que fijar, entonces, para nombrarlo, nos tenemos que fijar en la lista de prefijos. ¿Cuál es el prefijo que indica la cantidad de 5 carbonos? 5 carbonos es pent. Por lo tanto, el nombre de este compuesto va a arrancar en pent. Y enseguidita, luego de colocar el pent, finalizan con ano. Pentano. Y así es como se nombran los alcanos lineales. Dependiendo de la cantidad de carbonos, ustedes van a tener diferentes prefijos. Por ejemplo, si esta cadena tuviera 6 carbonos, sería un hexano. Y tuviera 10 carbonos, sería un decano. Y tuviera 1 sería metano. Y así sucesivamente. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder nombrar alcanos lineales. Luego vamos a ir viendo cómo nombrar alcanos ramificados. Este ejercicio que voy a ponerles ahora es simplemente para ir reforzando la idea de cómo nombrar alcanos lineales. Este compuesto
que está acá dibujado, ustedes lo tienen que nombrar. ¿Cómo lo nombramos? Como lo hicimos hace unos minutos. Vamos a buscar su prefijo en la tablita y luego lo terminamos con ano. Entonces, ¿cómo hacemos? Buscamos en la tablita de prefijos. La tablita de prefijos es la siguiente, ¿no? Fíjense acá. Tiene 4 carbonos el compuesto, entonces el prefijo es but. Revolvemos acá. Tiene 4 carbonos, ¿no? 1, 2, 3, 4. El prefijo es but. Y la terminación es ano. El nombre de este compuesto es butano, que generalmente aparece en estado gaseoso y es uno de los gases usados para la cocina, el gas butano. Entonces, ya ven que es algo bastante utilizado en su vida cotidiana. Ya saben entonces este ejemplo. Vamos a pasar entonces a nombrar alcanos ramificados. Ahora vamos a ver entonces el caso de un alcano ramificado. ¿Cómo nos damos cuenta que es ramificado? Fíjense. Grupo metilo. Grupo metileno. Grupo metileno. Opa. Aquí hay un problema. No tenemos un grupo metileno, ya que un hidrógeno de ellos se fue y fue reemplazado por otro grupo metilo que está acá. En ese caso aparece ramificación. ¿Por qué? Porque hay solamente un hidrógeno que iría hacia arriba y el otro hidrógeno fue reemplazado por un grupo metilo. Y luego tenemos otro grupo metilo que está en el extremo. Ahora la gran pregunta surge. ¿Por cómo nombramos un alcano ramificado? Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Tenemos que saber el concepto de cadena principal y la otra, el concepto de ramificación. La cadena principal es aquella que contiene la mayor cantidad de carbonos consecutivos, es decir, que nunca se corta. Entonces, vamos a ver acá cuál es la cadena de carbonos consecutiva más larga. Tenemos, por un lado, esta lineal, en este caso, y tenemos otra que corta acá. Ven acá. Esta corta. Pero sí son consecutivos. Fíjense, 1, 2, 3, 4 y enseguida para nuestro carbono. Ya acá se terminó la cadena porque no podemos ir para este lado. Entonces, esta es la cadena principal o esta también. Es la cadena que contenga la mayor cantidad de carbonos consecutivos. Es decir, elegimos entonces la cadena principal. Esta es la cadena principal. Y al tener ya definida la cadena principal, ya sabemos que este grupo metilo es una ramificación. Es como una rama que sale del tronco, que es la cadena principal. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo de compuestos es lo siguiente. Siempre, pero siempre, la cadena principal tiene que llevar su nombre. Es decir, lo hacemos de la forma que hacíamos hace unos minutos. Contamos la cantidad de carbonos que tiene la cadena principal y lo vamos a nombrar como siempre. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 carbonos, por lo que el prefijo es pentano. Vamos escribiéndolo de un costadito para ir después agregando. Luego tenemos lo siguiente. Ya tenemos el pentano dibujado. Si fuera solamente una cadena lineal, solamente con el nombre pentano ya estaríamos conformes. Pero el asunto es que aparece un grupo metilo, como ramificación. Por lo que tenemos que indicar en el nombre del compuesto sí o sí la presencia de esa ramificación. ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Primero vamos a contar la cadena de carbonos, pentano. Luego vamos a tener que enumerar esta cadena para poder decir hacia qué carbono está enlazado este grupo. Entonces tenemos que indicar, se llama localizador. Tenemos que indicar entonces ir numerando cada carbono. Es lo primero que tenemos que hacer, numerar cada carbono. ¿Por dónde vamos a arrancar? Ustedes me dirán, ¿por acá o por acá? ¿Es indiferente? No, no es indiferente. Tenemos que siempre arrancar, en el caso de los alcanos, del extremo más cercano a la primera ramificación.
De los dos extremos, ¿cuál es el que está más cercano a la primera ramificación? Imagino que todos respondieron para este lado. Entonces arrancamos a contar de acá. Un carbono, 2, 3, 4 y 5. Ahora ya sabemos que el grupo metilo está agregado, está añadido al carbón número 2. Por lo que tenemos que indicar el 2 con un guión. Para empezar. Luego tenemos que darle nombre a esta ramificación. Si fuera el CH3 solo, sería metilo. Pero como es una ramificación que está enlazada a una cadena principal, tenemos que sacarle el O. Nos va a quedar metil. Sin la O. La O la pierde al ser ramificación. Grupo metilo, al ser ramificación, pierde la O y queda 2-metil. Terminación, il. Eso en todos los casos. Si fuera de 2 sería etilo, perdería la O y quedaría 2-etil, si fuera el caso. Entonces, la terminación para cada ramificación a partir de ahora va a ser il. Para la cadena principal la terminación es ano siempre. Ahora, para la ramificación la terminación es il, metil, etil, propil, butil, así sucesivamente. Ya tenemos todo ya localizado, ¿no? Dónde está la ramificación y cuál es la cadena principal. Nos queda unir todo esto. Hacemos 2-metil, siempre primero la ramificación. Y enseguida, sin guiones, ni puntos, ni nada, le vamos a agregar el nombre de la cadena principal. 2-metil pentano. Esa es la forma de nombrar un alcano ramificado. ¿Se va a poner más complicado? Sí. Ahora vamos a ver cómo se nos puede complicar un poquito más, pero es muy sencillo. Ya vamos con eso. Ahora tenemos un caso ya bastante más elaborado, ¿no? En lugar de tener una ramificación, vamos a ver que vamos a tener dos. Pero ¿cómo sabemos cuál de todas estas son las ramificaciones? Es muy simple, aplicamos lo que hicimos hace unos minutos. Vamos a contar entonces cuál es la cadena de carbonos consecutiva más larga. Tenemos por acá, vamos a empezar por esta. 1, 2, 3, 4, 5. Vieron que puede subir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vieron que hay dos cadenas que tienen la misma cantidad de carbono. Yo voy a elegir la que baja, esta, no la que se corta, sino la que baja, para que ustedes se den cuenta que no siempre es la cadena horizontal la lineal. Puede doblarse, no hay ningún problema. Entonces, la cadena principal ya está señalada. Lo que tenemos que hacer es nombrarla. ¿Por dónde arrancamos? Por el extremo más cercano a la primera ramificación. En ese caso, vamos a ver acá. Para llegar a esta ramificación, acá tenemos las dos. Para llegar a esta ramificación precisamos dos carbonos, 1 y 2. Para llegar a esta ramificación precisamos solamente un carbono. Entonces, la que está más cercana a la primera ramificación es el extremo de abajo. Vamos a arrancar a numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya tenemos numerada la cadena principal. Ahora lo que tenemos que hacer es nombrarla. Es una cadena de 6 carbonos, por lo que su nombre es hexano. Cualquier duda que tengan sobre el prefijo, van hace unos minutos para atrás y pueden revisar la tablita de prefijos. Les conviene que la copien en el cuaderno para siempre tenerla a mano. Ahora dicho, ya habiendo nombrado la cadena principal, vamos a nombrar las ramificaciones. El grupo metil está en el carbono número 2, por lo que acá es un 2, 2-metil. 1, 2, 3, 4. Este grupo que tiene 2, miramos el prefijo y le agregamos el il. 1, 2. Corresponde a un et de 2, etil. Un etil, este es un grupo etil y es un grupo metil.
Este grupo etil, esta ramificación, se encuentra enlazada al carbono número 4, por lo que es un 4-etil. Ya habiendo nombrado la cadena principal y sus ramificaciones, vamos a proceder a juntar todo esto en un nombre solo. Ustedes me dirán, sí, tenemos que arrancar por la ramificación, pero ¿por cuál arrancamos? No es indiferente, es decir, hay una regla para nombrar más de una ramificación, y es siempre, pero siempre, ir empezando en orden alfabético. De las dos ramificaciones, la que viene primero en el alfabeto es el E, o sea, sería 4-etil. Entonces acá vamos a tener 4-etil. Luego, ahí sí vamos a colocar el 2-metil. Pero ¿cómo añadimos el 2 acá? Siempre que hayan palabras y números una pegada a la otra, tiene que ir un guión. Entre letras, palabras y números tiene que haber un guión. 2-metil. Y ahí sí arrancamos y colocamos el hexano. Ya tenemos acá entonces el 4-etil 2-metil hexano. Siempre recuerden que entre palabras no hay separación. Ok, va todo pegado. Pero entre números y letras sí va separado por guiones. Esto es muy importante que lo sepan, gurises. Esto es muy importante. Ahora vamos al siguiente caso que le voy a decir a continuación. Vamos a proceder entonces ahora a nombrar esta cadena de acá. Como siempre tenemos que indicar la cadena principal, la más larga, consecutiva, y la vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso tenemos dos cadenas que tienen 6 carbonos. Ya esta tiene 4, no iría. Vamos a elegir ahora la cadena horizontal. ¿Por qué? Porque quiero. Y porque puedo. Entonces, podía haber elegido la otra también, pero porque sí elegí la horizontal para que quedara un poco más sencillo. Vamos ahora a nombrar esta cadena. Tenemos que siempre arrancar por el extremo más cerca del la primera ramificación. Vamos a contar. Para este grupo metil tenemos 1, 2 carbonos para llegar. Y para este grupo metil, 1 y 2 para poder llegar. Entonces, el extremo más cercano sería este acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya sabemos que tiene 6 carbonos. La cadena principal lleva el nombre de hexano otra vez. Vamos con las ramificaciones. El grupo metil está enlazado al carbono número 2, por lo tanto es un 2-metil. Y el otro grupo metil está en el 4. 4-metil. Y ustedes me dirán, sí, la forma más sencilla de hacerlo y pegar todos sus nombres es juntarlo así, ¿no? 2-metil, 4-metil, hexano. Sería el nombre que a ustedes se le ocurriría en este momento. Pero en química orgánica tenemos una regla para los casos en que las ramificaciones se repitan. Esta forma no es correcta. Si bien teóricamente lo puede ser, a los efectos de nombrar un compuesto orgánico no es correcta. Y les voy a enseñar ahora cómo se debe formular un compuesto que repite ramificaciones. Si nos pasa que tenemos un metil y otro metil o cualquier otra ramificación repetidas en dos carbonos diferentes, en este caso el 2-metil y 4-metil, lo que hacemos es juntar con comas los dos localizadores, lo juntás con comas, un guión, y en lugar de poner metil, que va a quedar siempre como está, además le agregamos el término dimetil. 2,4, hay dos grupos metil, dimetil. Esto lo agregamos cuando hay dos grupos repetidos. Si hay 3 sería tri, si hay 4 tetra. En este caso es 2,4 dimetil y ahí sí le agregamos el
hexano. Esta forma es la correcta. Después vamos a ir viendo en otros casos con cosas más complejas, pero por ahora esto es lo más básico que tienen que saber para nombrar alcanos. Espero que hayan entendido. Si no entendieron, cualquier duda consulten en la casilla de comentarios. Un abrazo.